hemos visto con dolor, con indignación, toda la información que está circulando, pero hay instancias correspondientes de legalidad que tienen que funcionar. Se está evaluando todo lo que son las actas del juicio, se los va a detallar en lo que va a ser la resolución defensorial, considerando los diferentes aspectos, valoración de la prueba, diferentes tipos de presión que han habido. Sería lo saludable que existan otros operadores que estén a cargo con objetividad. La objetividad es un principio del Ministerio Público, la imparcialidad es el principio que corresponde al juez. Esa audiencia de cesación ha determinado que continúe en prisión, vulnerándose todos los derechos y las pruebas que se ha demostrado en relación a que él no tuvo participación de ningún acto irregular. Por lo unánime nos han rechazado la cesación a la detención preventiva. Según el Tribunal de Sentencia no se han elevado ninguno de los 10 procesales que han sido los que han determinado la detención preventiva de Jerry Fernández. La defensa cree que no es evidente este extremo y es por eso que en audiencia de conformidad 271 ya hemos presentado la apelación incidental respectiva. Ellos tienen el plazo de 24 horas para remitir a superior en grado, donde vamos a hacer valer estos agravios y otros de los cuales el doctor Jerry Fernández es. ¿No se hizo valer el audio? No se actualizó el certificado. El audio para ellos no tiene ningún valor. Las otras declaraciones que ha hecho la doctora Pacajes en otros medios de comunicación tampoco tienen ningún valor, porque se supone que nosotros estamos queriendo atacar a la sentencia. Lo que nosotros hemos querido determinar con ello es de que no hay la probabilidad de autoría. Y vamos a tocar este tema con el defensor del pueblo, David Tezanos, que está con nosotros. Bienvenido, defensor, un gusto tenerlo en Todo a Pulmón. Gracias, Priscila. Saludos a la audiencia. Defensor, usted ha estado haciendo seguimiento a este caso, se ha pronunciado vía redes, con comunicados, en una situación muy delicada del doctor Fernández. Efectivamente, esta revelación que hizo la juez del tribunal que sentenció al médico ha develado presiones múltiples, vulneraciones al debido proceso, vulneraciones a los principios de objetividad, de independencia, de duda razonable, favorabilidad, y con la cesación denegada el día de ayer queda en evidencia que el estamento judicial y fiscal tratan de mantener una situación a ultranza, y esto desatendiendo que la ley tiene los mecanismos para restablecer o reparar derechos, en este caso a través de un recurso ordinario, y si esto no es atendido en la apelación incidental, tendría que ser recurrido ya por la vía extraordinaria, que es la constitucional. Ahora, defensor, usted dice que este audio ha revelado que hubo presiones de personas. ¿De quiénes usted entonces cree que sí hubo presiones? Efectivamente, ya en el informe que vamos a hacer, la resolución defensorial, vamos a detallar, pero hay que reconocer que desde las autoridades jerárquicas que han llevado esto en el Ministerio Público, que eran los directores de la investigación, han habido malas actuaciones investigativas, se han desatendido pericias. Esto ha sido una vulneración al principio de objetividad, porque este principio exige no solamente defender una circunstancia que permite acusar, sino valorar aquella que también permite liberar de la responsabilidad a un imputado. Es algo que no se practica en la justicia boliviana. Este principio está muy menoscabado en nuestra justicia. Con los padres y con el abogado tuvimos una reunión, ya se ha presentado oralmente la apelación incidental. En la audiencia se podrá presentar, para evitar excusas, este certificado extrañado de antecedentes penales que fue anteriormente presentado con plena vigencia. O sea, la justificación de anoche de los jueces de que no se tenía actualizado este documento no era válido. Mera formalidad. Es un formalismo que
ya en una revisión, como es una impugnación, esto tuviera que ser atendido de una manera más razonable en el marco de la independencia de la sala penal que va a conocer esta vía. Defensor, en un primer comunicado que usted daba a conocer, daba la impresión de que usted ya conocía sobre estas irregularidades. ¿Esto es así? Y si es así, ¿hace cuánto? Tenemos una confidencialidad sobre determinada información que nos han dado personas, y esto es lo que nos ha permitido sostener que en este caso, y ahí se puede ver también o escuchar en el audio de la juez, que se forzó una imputación por un delito, por un hecho que no existía, esto de la violación. Y la revelación que hace la juez da cuerpo a esto. Es en virtud de eso que nosotros tenemos estas entrevistas que nos permiten llegar a esta afirmación. Sin romper la confidencialidad a la que usted hace referencia, por lo que entiendo, tal vez me equivoco, usted tiene otras versiones de otras personas que coinciden con el audio que esta juez empezó a revelar todo, ¿es así? Documentación. Documentación, todavía peor. Los testimonios nos llevan a revisar documentos y podemos ver cómo se ha manejado totalmente apartándose de estos principios que nos referíamos, sobre todo el de objetividad. O sea, que no es solamente un criterio personal, como dijo la ex juez Pacajes, este audio. Efectivamente, ella puede haber revelado su opinión, su lectura sobre estas circunstancias, pero si uno las contrasta con la sentencia, cómo se ha inobservado prueba, cómo no se ha valorado prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La sana crítica no es el libre albedrío, sino la jurisprudencia, la psicología, la doctrina, y todo esto conduce a que efectivamente ha habido un menoscabo al debido proceso. ¿Hace cuánto que usted conoce esto? Nosotros estuvimos haciendo seguimiento al proceso, teníamos que estar expectaticios a que en el marco de la independencia el órgano judicial dicte una sentencia correcta. Sin embargo, ya con la revelación del audio tenemos acceso a esta información que mencionábamos, que parte de testimonios, y de ahí a revisar determinadas piezas procesales. No me está respondiendo. ¿Hace cuánto tiempo, defensor, usted sabía que había irregularidades? Es posterior a la revelación del audio. Posterior. Bueno, posterior, usted tiene toda esta documentación ya en sus manos para una resolución. ¿Qué significa una resolución? En esta resolución tendríamos recomendaciones al órgano judicial y tendríamos antes de esto una conclusión sobre determinados aspectos que hacen al debido proceso. Fundamentalmente iría a cómo se ha roto la objetividad al no, en la investigación, en la acusación, no considerar prueba que era de descargo, haber forzado una acusación por un hecho, haber perseguido a ultranza, no haber respetado las reglas de la valoración de la prueba, no haber constado en actas determinadas pruebas. Esto es muy, muy grave porque hay testimonios que no están en las actas del juicio. Usted ha visitado muchas veces la cárcel de San Pedro. ¿Ha tenido varias oportunidades de hablar con el doctor Fernández? Nos encontramos en una oportunidad. Él nos explicó la situación. Sin embargo, esto todavía estaba para dictarse sentencia cuando nos entrevistamos con él. Entonces, ahí... ¿Cómo lo vio usted? La depresión de una persona que se encuentra en una persecución penal, como en este caso se permite ver que se habría vulnerado la presunción de inocencia, como mencionábamos, la persecución a ultranza, es sin duda
de depresión a inclusive intentos de quitarse la vida. Él se encontraba en una situación extrema. ¿Le tocó vivir cosas muy duras dentro de la cárcel? Por la confidencialidad de cierta información, sí, efectivamente él ha atravesado por formas de vejación a su humanidad, a su integridad, y esto ha sido también observado por el Instituto sobre Tortura, que considera que esto es un caso también de esta naturaleza. ¿Qué observa usted sobre el tema de la justicia? A raíz de este caso, ¿hemos tocado fondo? Podemos ver que este vicio de la persecución a ultranza no es de este proceso, es de la justicia boliviana. La vulneración al principio de objetividad, las presiones múltiples hacen que las autoridades no actúen con independencia. Hay que ver que en esto lamentablemente somos parte de la sociedad, medios de comunicación, autoridades, y presentenciamos a las personas. Y esto tiene que ser un objeto de interrogante, de autocrítica, y llamar a que podamos ser objetivos en todos los niveles. Ahora, una cosa es el caso del doctor Fernández y lo que está sucediendo con él, pero esto también nos demuestra que no conocemos la verdad sobre lo que sucedió con el bebé Alexander, la principal víctima de todo esto, porque si no hubo violación, como dice el audio, si no hay un violador, que en este caso dicen que era el doctor Fernández, ¿por qué murió ese bebé? ¿Quién sabe la verdad? Y pareciera que eso está quedando de lado y que lo principal es lo otro, que está bien, se tiene que restituir los derechos de una persona inocente. Sin embargo, ¿qué pasa con este hecho? ¿Qué va a pasar ahora? Aquí tenemos la situación de la víctima. Lamentablemente, con esta lógica de persecución a ultranza, cuando vemos que hay un imputado que no era el que debía asumir responsabilidades, generamos una impunidad del verdadero autor, no se hace justicia a la víctima, no se esclareció las verdaderas circunstancias de la muerte de una persona en este caso, y nosotros creemos que podemos llegar a arribar a una conclusión lo más cercana a la verdad histórica. Sin embargo, esto lo vamos a guardar en reserva para el éxito de esta investigación. O sea, hay una investigación avanzada por parte de la Defensoría, tal vez teniendo datos importantes de quién realmente es responsable de la muerte del bebé. Correcto, a eso te apunta. Lo que acaba de decirnos es realmente importante, defensor. Estamos buscando la verdad y la Defensoría la tiene, supuestamente, en base a los documentos. ¿Y eso se va a entregar al Ministerio Público? Esto se presentaría ante el Ministerio Público, ante el órgano judicial y a las partes, el médico, la víctima. ¿Y descansará en paz este bebé que tantos años está pidiendo justicia y que al final, por el hecho de haber estado en un hogar, pareciera que no tiene ningún valor? Sin embargo, tenemos que concentrarnos en lo que es importante, que es esto. Efectivamente, cuando se ve la justicia penal hay que pensar en los derechos de las partes, de la víctima, del imputado, y acá no se ha pensado en los derechos de ninguno. Bueno, vamos a hacer seguimiento a este caso, pero yo quiero aprovechar también su visita porque tengo entendido que está presentando un anteproyecto de ley del tratamiento penal diferenciado para mujeres. Cuénteme un poquito sobre esto, por favor. Gracias. Para nosotros es muy importante. Estamos, el día de ayer, era el 24 de septiembre, estamos en vísperas en todo lo que es la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Persona Privada de Libertad. Hemos estado construyendo con los diferentes delegados en los departamentos una propuesta que ha sido también como la participación de organizaciones de mujeres. Hoy estuvo en la presentación de este proyecto una representante del Centro de Obrajes,
Nuestros fundamentos están en normas internacionales como las reglas de Bangkok. Tenemos la 57, la 61, la 64. La 64, por ejemplo, nos habla: cuando sea posible y apropiado, se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo. En Bolivia tenemos una realidad penitenciaria que es de generar una alerta para un cambio. En Bolivia, nuestras hermanas que están en la situación de cárcel, en muchos de los casos son cabezas de hogar. Tenemos un dato de 493.215 hogares monoparentales, es decir, donde solo hay la madre o el padre. El 81.83, casi el 82%, están a cargo de una mujer. Y el 26.45% de las mujeres que están en la cárcel están por microtráfico. Entonces, acá vemos que si encerramos a una mujer en la cárcel y son cabezas de hogar, lo que estamos generando es niños en situación de abandono o de calle, delincuencia juvenil, deserción escolar, y reproducimos los males que generan la comisión de un delito por móviles socioeconómicos, como el que mencionamos de microtráfico. Además, hay que considerar que el 45.69% de las mujeres están por delitos no violentos, y en Bolivia estamos con el índice más alto de la región en cuanto a mujeres o porcentaje de mujeres en situación de cárcel. Pero en caso de que no haya cárcel, ¿cuál es la otra opción? Las penas como la de detención domiciliaria o penas de trabajo, que estaban contempladas en el Código del Sistema Penal. El abrogado. El que se abrogó. Pero estamos planteando que hay una pena atenuada, que en las penas que se vayan a aplicar se disminuya una tercera parte. Nos han criticado inmediatamente algunas personas y nos han dicho esto va contra el principio de igualdad. Esto es discriminación positiva y es trato diferenciado. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, la justicia en Bolivia es diferenciada. La pena máxima de un adolescente, un menor de 18 años, no puede superar 6 años. Y en el caso de los adultos es 30. En este caso sería 20 para mujeres. Pero usted nos habla de una discriminación positiva que tiene respaldo jurídico internacional, jurisprudencia. Correcto. Y ya se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad en Colombia por una norma de este tipo y salió el resultado a favor, constitucional la norma. Lo que plantea esto es que haya un trato favorable a mujeres teniendo en cuenta su historial de victimización, su estado de embarazo, responsabilidades en el cuidado de lactantes o de otros tipos de grupos. O sea, un análisis integral de la situación de esta cabeza de familia, que sería una mujer, digamos. Correcto. Y esto ya tiene legislación comparada y estaríamos tratando de ponernos en una línea progresista de resguardo de derechos. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando también entonces este anteproyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo. Solo para cerrar, por favor, no quiero que se me pase este detalle. Antes de la sentencia, la familia, los abogados o el propio doctor Fernández en algún momento le hizo llegar una nota a la Defensoría del Pueblo haciendo las denuncias del tema de que tenía un proceso irregular. Nos presentaron la carta. En virtud de eso es que hemos estado haciendo seguimiento a las audiencias. Hay personas funcionarios que han estado haciendo este trabajo a partir de esto. Entonces, esta resolución defensorial será reveladora. Estimamos que se puede lograr el éxito si no persiste este afán que se ha encargado de hacer desaparecer pruebas, no presentar pruebas, que no apuntaban a una teoría de caso que era forzada. ¿Cuándo se va a tener esto? Estimamos que teniendo estas respuestas podríamos tener esto en octubre, lo antes posible, pero en el mes de octubre. Le agradezco mucho, defensor, por haber estado con nosotros. Gracias a ti siempre, Priscila. Cariños a la audiencia. Muchísimas gracias. Nos separamos unos minutos, ya retornamos.